¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 43 de esta serie de videotutoriales de Java desde cero. En este video estaremos platicando acerca del método matches que pertenece a la clase string. Hay otro método que también se llama matches, pero este pertenece a la clase pattern, pero por el momento vamos a trabajar con el método matches que pertenece a la clase string. Antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso de lo que platicamos en el video número 42. Para el video número 42, creamos dos clases. Una clase principal que contiene el método main y otra clase a la cual le pusimos clase 2. Dentro de la clase 2, declaramos el método 1 y el método 2. Vamos a empezar por el método 1, al cual nosotros le creamos tres parámetros, dos de tipo string y uno de tipo int. Ya que teníamos esta parte declarada, procedimos a la invocación del método lastIndexOf, pero ahora el método sobrecargado que nos recibe dos parámetros en la declaración de este, y es la cadena a buscar y hasta qué posición nosotros deseamos realizar nuestra búsqueda. Recuerden que habíamos mencionado que hasta esa posición hacia atrás iba a empezar a realizar la búsqueda de la coincidencia, en este caso de una palabra, y nos iba a devolver la posición. La posición nos la entregaba en valor entero y por ello creamos una variable a la cual le pusimos el nombre de posición encontrada, una variable de tipo entera, y es la que retornábamos. Entonces, ya que teníamos este método listo, nos fuimos a nuestra clase principal a realizar la invocación del método 2. El método 2, en su declaración, contiene el proceso para realizar la invocación hacia el método lastIndexOf, pasándole en la invocación la cadena a buscar y hasta qué posición nosotros íbamos a realizar la búsqueda. Bueno, ya que teníamos entonces nuestro método 2 declarado, nos vamos a ir a la clase principal y aquí es en donde nosotros realizábamos la invocación. Para ello creamos primero un objeto, ya que teníamos nuestro objeto de la clase 2 que nosotros creamos, que es en donde se encuentra el método 1, procedimos a crear dos objetos. Uno que iba a contener nuestra cadena principal y otro objeto más que contenía la cadena a buscar. Creamos también una variable de tipo entero, a la cual le asignamos la posición de 7. Entonces, lo que hacía nuestro programa es contar 7 posiciones y desde la séptima posición hacia atrás iba a iniciar la búsqueda. Y una vez que detectaba la palabra, nos iba a regresar la posición desde donde empezaba esta. Bueno, entonces ya tenemos nuestras variables declaradas. Lo único que hicimos fue pasarlas en la invocación del método 1 y aquí lo tenemos. Entonces, después de la invocación del método 1, realizó el proceso, nos regresaba un valor de tipo entero, que es la posición, lo guardábamos en una variable de tipo entera y finalmente mandábamos a imprimir esa variable para ver el resultado en consola. Después trabajamos con el método 2. Nos fuimos nuevamente a la clase número 2. Declaramos el método 2. A este método le agregamos tres parámetros. Un parámetro de tipo entero, otro parámetro de tipo string y uno más de tipo entero. Ya que teníamos estos parámetros, invocamos al método sobrecargado lastIndexOf
pero el método que invocamos es ahora el que nos acepta dos enteros. Entonces, el primero contiene la letra a buscar y el segundo hasta qué índice iba a realizar la búsqueda. Entonces, llegaba a ese índice y hacia atrás empezaba a hacer la búsqueda de la letra que nosotros estábamos solicitando y ese era el valor que nos iba a devolver. Una vez que ya teníamos esa invocación, recuerden que este método lastIndexOf y todos los que hemos visto nos van a regresar un entero. Entonces, creamos una variable a la cual de tipo entera, a la cual le pusimos post detectada y esa era la variable que nosotros retornamos. Entonces, ya que teníamos preparado este método 2 con todo lo que requeríamos, nos fuimos a la clase principal y dentro de la clase principal creamos un objeto de tipo string al cual le llamamos cadena principal y le agregamos este texto que está aquí. Después declaramos una variable de tipo in y le agregamos la letra E. Entonces, ya que teníamos esto, creamos una variable más para indicar hasta qué posición se requería realizar la búsqueda. Ya que teníamos nuestras variables preparadas, procedimos a la invocación del método 2, recordando que el método 2 en su declaración tiene un parámetro de tipo in, uno más de tipo string y otro de tipo in. Entonces, en ese orden, nosotros pasamos en la invocación estos valores. Y ese método, el método 2, nos retorna en este caso la posición y es de tipo entero. Y esa posición la guardábamos en la variable post resultante, que también es de tipo entero. Y finalmente mandamos a imprimir agregando el texto de resultado y concatenando la variable post resultado. Bueno, ya después de haber hecho este resumen, vamos a crear un proyecto rápidamente para empezar a trabajar con el método matches y ver algunas definiciones rápidamente. Ya tengo el proyecto creado, yo le puse el nombre de videotutorial número 43. Ahora lo que vamos a proceder es a crear una clase. Para este video lo vamos a trabajar en una sola clase. Posteriormente, en otros videos ya vamos a involucrar dos clases. Entonces me voy a New. Le voy a decir que va a ser una Java Main Class. Le voy a poner string. Y el nombre del método, este es opcional. Este es el nombre que ustedes gusten ponerle. Yo le voy a poner string matches. Presionamos el botón de Finish. Ya tenemos nuestra clase creada. Para este video vamos a trabajar con el método matches. Este método pertenece a la clase string, como comentamos a inicios del video. También encontramos otro método con el mismo nombre, matches, pero es de la clase pattern. Entonces, por el momento vamos a trabajar únicamente con el método de la clase string. Este método en la declaración tiene un parámetro de tipo string y nos va a retornar un booleano. True si se encontró la coincidencia o false si no se encontró la coincidencia. Pero, ¿cuál es el parámetro que nos recibe este método matches? Este es el regex o expresión regular. Una expresión regular es un conjunto de caracteres o símbolos que nos van a permitir crear un patrón de búsqueda. Nosotros vamos a estar trabajando constantemente con regex o expresiones regulares. De hecho, el término de regex viene de regular expressions porque pues esto nos va a facilitar la búsqueda. Hasta el momento hemos visto métodos como indexOf, lastIndexOf, equals, ignore case, equals, pero muchas veces estos métodos nos ayudan para ciertas cosas, pero cuando ya se requieren hacer búsquedas más avanzadas tenemos que recurrir
a las expresiones regulares. Por ejemplo, si nosotros queremos validar que un correo electrónico sea válido, tenemos que recurrir a una expresión regular. Si nosotros deseamos, por ejemplo, comprobar que un usuario efectivamente ha proporcionado su nombre, tenemos que hacerlo con expresiones regulares. Esto nos va a facilitar mucho. No digo que con otros métodos no se puede hacer, pero el uso de expresiones regulares nos van a ayudar bastante. Por ejemplo, pensemos que nos solicitan un sistema donde se van a registrar los participantes. Entonces, primero van a proporcionar un nombre. Entonces, tenemos nosotros que validar que efectivamente el usuario haya proporcionado un nombre correcto. Si no ha proporcionado un nombre correcto, nosotros podemos lanzarle una alerta diciendo que no se ha proporcionado el nombre correcto. Entonces, estas expresiones regulares nos van a ayudar para eso. Y tienen muchos usos, incluso otro caso muy común es en el password. Con una expresión regular vamos a validar si el password que ha ingresado el usuario cumple con las reglas que nosotros hemos especificado, que tenga una mayúscula al menos, que tenga un número al menos, que tenga una minúscula al menos, que tenga algún símbolo especial al menos. Entonces, todo eso lo podemos lograr con estas expresiones regulares. Y no solo es un tema de Java, sino que otros lenguajes como Python, JavaScript, también cuentan con expresiones regulares. Incluso si nosotros utilizamos en el Notepad, podemos ahí también ingresar una expresión regular. Bueno, entonces, dicho esto, la primera expresión regular que nosotros vamos a ver va a ser esta. Esta va a ser la primera expresión regular. Y esta expresión regular significa cualquier carácter, puede ser un espacio, puede ser una letra, mayúscula, minúscula, con acento, sin acento, cualquier carácter, siempre y cuando sea uno, nos va a funcionar esto. Vamos a ver cómo funciona esta expresión regular. Pensemos que nosotros tenemos vamos a crear un objeto que sea cadena principal. Pues esta va a ser nuestra cadena principal. Y dentro de esta tengo el siguiente carácter. String. Aquí me hizo falta la palabra reservada new. Entonces, tengo la letra A. Ahora lo que voy a hacer es, recuerden que el método matches nos va a devolver un booleano true si sí existe coincidencia o false si no existe la coincidencia. Entonces, para ello voy a crear una variable booleana y le voy a poner existe. Yo le voy a poner ese nombre a mi variable. Y ahora voy a invocar a mi método matches. Entonces, C principal. Voy a autocompletar el nombre de mi variable. Punto. Y voy a hacer la invocación del método matches. Si ustedes lo pueden observar, en la declaración del método nos pide un regex o una expresión regular o regular expression y nos va a devolver un booleano. Entonces, pulsamos la tecla de Enter. Tenemos que pasarle aquí como valor una expresión regular. Y en este caso la expresión regular que yo le estaré pasando va a ser el punto. Entonces, vamos a imprimir para ver el resultado en consola. Únicamente voy a escribir el siguiente texto. Existe, dos puntos y concatenamos. Existe. Entonces ya tenemos todo, vamos a correr. En este caso me va a devolver true, como lo tenemos aquí. Y eso es porque A es un carácter y el punto nos indica que puede ser cualquier carácter. Entonces, cualquier carácter es igual a A. Entonces, si hay coincidencias, me devuelve por eso true. Vamos a ver qué sucede si ahora en lugar de A tengo una palabra AB.
Vamos a correr nuevamente para ver el resultado. En este caso me dio un valor de false porque ya no hay coincidencia. Aquí yo tengo dos letras, mi palabra está conformada por dos letras, A, B, y aquí yo le estoy diciendo que si hay una coincidencia de un carácter con una palabra que tiene dos letras. Entonces, como no son iguales, me regresa false. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, lo podemos hacer de dos formas. La primera es o bien agregando un punto más aquí, o agregando la letra B. Si yo agrego la letra B, lo que digo es que la primera letra de mi palabra puede ser cualquiera, la segunda específicamente tiene que ser la letra B. Si yo corro esto, nuevamente me va a dar true, vamos a comprobarlo. Y en efecto obtenemos un valor de true porque ahora sí se encontró la coincidencia. Nosotros aquí lo que decimos en nuestra expresión regular es que nos va a realizar una búsqueda en la cadena principal, pero únicamente quiero que el primero puede ser un carácter, el que sea, puede ser un número, un espacio, un símbolo especial, el que sea. Y el segundo sí forzosamente tiene que ser la letra B. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, le mando la letra C? Vamos a hacerlo para que ustedes vean. Ya no se va a encontrar la coincidencia y por tanto me va a devolver false. Bueno, vamos a cambiar la letra B por la letra C y nuevamente vamos a correr. En este caso nos dio un valor de false porque ya no existe la coincidencia, ya que nosotros le estamos indicando aquí el método match es que el primero puede ser cualquier carácter, pero el segundo tiene que ser forzosamente la letra C. Y nosotros en nuestra cadena principal no tenemos la letra C, tenemos la letra B. Entonces, esta es la primera expresión regular. Es muy básica, pero sí traten de entenderla bastante bien porque la vamos a estar usando constantemente. Cada una de las expresiones regulares que nosotros vayamos viendo las vamos a seguir utilizando. Vamos con otra más. Esta expresión es el círculo circunflejo, que vendría siendo este. ¿Cuándo vamos a utilizar este símbolo circunflejo? Bueno, cuando nosotros deseamos cumpla la primera letra. Por ejemplo, si yo mi letra inicial quiero que sea A, con este símbolo lo puedo hacer. Vamos a hacerlo para que quede más claro. Entonces yo tengo aquí mi cadena AB. Entonces yo lo que ahora voy a hacer es poner este símbolo circunflejo y voy a poner la letra A, después después le voy a poner el punto indicando que mi cadena o que el siguiente carácter puede ser cualquier tipo de carácter, que no importa, pero siempre y cuando la primera sea la letra A. Entonces vamos a correr a ver si esto se cumple. En este caso nos debería de regresar true, a ver si esto es cierto. Y efectivamente nos da un resultado de true porque nuestra cadena sí cumple con la expresión regular. Es decir, con el símbolo circunflejo, nosotros estamos indicando que la primera letra forzosamente tiene que ser A. La segunda puede ser cualquier carácter, pero la primera tiene que ser A. Entonces, sí, esto sí se cumple. Pero ahora, ¿qué sucede si yo agrego una letra más? Vamos a hacerlo. Entonces, nuestra cadena principal ahora va a tener C. Desde luego, si yo aquí dejo únicamente mi expresión regular así, me va a generar un error. Lo que tengo que hacer es, bien, decir que la tercera letra puede ser un carácter o puede ser específicamente la letra C en minúscula, porque si yo también pongo la letra C en mayúscula, me va a arrojar un error. Entonces, lo puedo hacer de ambas formas. Yo puedo solicitarle, entonces, yo puedo tener una expresión regular como la siguiente. La cadena que me va a ingresar el usuario, la primera letra tiene que ser A. La segunda puede ser la letra que él guste, el dígito que él guste, incluso puede ponerle un espacio. Y la tercera letra sí tiene que ser la letra C. En este caso, sí hay relación de mi expresión regular con la cadena principal que me está proporcionando el usuario. Vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Efectivamente, se ha cumplido la relación.
Es decir, mi expresión regular coincide con la cadena principal. Esta cadena principal, recuerden que es lo que el usuario nos va a ingresar. Entonces, esto es correcto y nos devuelve true. Entonces, vamos a ver qué sucede si ahora en la cadena principal, en lugar de que el usuario nos agregue ABC, nos agrega únicamente AB y un espacio. Vamos a hacer el ajuste y vamos nuevamente a correr nuestra clase. Entonces, en la expresión regular, lo que tenemos en la invocación del método matches, lo vamos a dejar igual. Aquí únicamente le vamos a agregar un espacio y vamos a ver qué resultado nos da. Vamos a correr nuestra clase. Ahora nos arrojó un resultado de false porque no hay coincidencia. Yo aquí en mi expresión regular le digo que mi cadena, la primera letra que tiene que contener es A, el segundo puede ser cualquier carácter y el tercero forzosamente tiene que ser la letra C. En este caso yo no tengo la letra C, tengo un espacio. Bien, pero ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo la primera letra A, el segundo puedo tener a lo mejor un espacio, vamos a hacerlo para que vayan viendo el resultado. Entonces, ahora lo vamos a cambiar de la siguiente manera. El primero va a ser una letra A, el segundo va a ser un espacio y el tercero va a ser una letra C, pero ahora la letra C mayúscula. Vamos nuevamente a correr para que ustedes vean el resultado. Nos dio un resultado de false, pero ahora ¿por qué? Si finalmente nosotros tenemos A en la letra A inicial, después nuestra expresión regular dice que puede ser cualquier parámetro y la tercera letra es C. El problema es que nosotros tenemos una letra C mayúscula. Si nosotros la cambiamos por C minúscula, vamos a ver el resultado que nos arroja. Entonces, ahora esta letra va a ser C minúscula. Entonces, nuevamente vamos a correr. Y ahora sí se cumplió la condición. Si hay relación, entonces mi expresión regular se relaciona con la cadena que me está proporcionando el usuario. En este caso, la primera va a ser la letra A, si la tenemos. El segundo puede ser cualquier carácter. En este caso, el usuario nos proporciona un espacio, que vendría siendo este y también es válido. Y después viene la letra C. Entonces se cumple y nos devuelve true. Hasta el momento hemos visto dos símbolos que se utilizan en la expresión regular, que es el punto y el circunflejo. Entonces, estos son los más básicos, pero los vamos a estar utilizando para expresiones regulares más complejas. Para que no se extienda mucho el video, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.